Hola a todas y a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Daniela Alfonso, yo soy docente de la Unidad Académica de Medicina Preventiva y Social. Y bueno, continuando con este módulo de Sistema GRADE, vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación la fuerza de las recomendaciones, cómo se establece esa fuerza según el sistema GRADE. Este es un poco la ruta de los contenidos que vamos a seguir. Vamos a estar hablando de la fuerza de las recomendaciones y qué implica esa fuerza según el sistema GRADE, qué factores la determinan, y ahí vamos a ver brevemente cada uno. Y bueno, para finalizar, de forma muy breve, los marcos de la evidencia a la decisión. Comencemos. Entonces, retomamos, esto ya lo han visto, el sistema GRADE como un sistema estandarizado, transparente y estructurado que se utiliza para calificar la calidad de la evidencia generada por revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o incluso informes de evaluación de tecnologías sanitarias, y bueno, y que sirve para formular recomendaciones en salud. A grandes aspectos, repasando, lo que evalúa, lo que establece este sistema es el nivel de certeza del cuerpo de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones que se hacen en base a dicha evidencia. Entonces, bueno, repasando un poquito conceptos previos, eh, partiendo según el tipo de estudio, nosotros podemos tener una certeza a priori. Sabemos que si partimos de evidencia que se establece a través de ensayos clínicos aleatorizados, estamos partiendo de una certeza alta. Y en cambio, si partimos de estudios observacionales, estamos partiendo de una certeza baja. Y desde esa certeza a priori, ya han visto que hay ciertos factores que reducen la certeza en los ensayos clínicos, que son estos 5 factores que se muestran en este esquema, y en los observacionales hay 3 factores que aumentan la certeza de estar presentes. Eso, luego del análisis de esas características y esos factores, es que podemos determinar la certeza final, que, como saben, en GRADE se recomienda que sea de esta manera: alta, moderada, baja o muy baja, y que se acompañe de esa simbología, que de alguna manera es estandarizada y es fácil de comprender. Entonces, bueno, luego de que hacemos ese proceso en el que valoramos la certeza de la evidencia, debemos hacer las recomendaciones, y para eso debemos establecer la fuerza de las mismas. ¿Y qué es la fuerza de la recomendación? Es el reflejo del grado de confianza del grupo o del panel que está evaluando los desenlaces para elaborar las recomendaciones, en que los efectos deseados de una intervención son mayores que los efectos indeseados, o viceversa, a lo largo de los pacientes para los cuales está dirigida la recomendación. Y eso es muy importante porque, como vamos a ver, puede que haya situaciones en las cuales para un grupo de personas de pronto una recomendación parece que se puede realizar con un carácter fuerte, pero no para todo el espectro de pacientes. Quizá para otro subgrupo de pacientes con eh, características similares, pero no iguales, puede variar esa recomendación. Entonces, es importante esto, que el grado de confianza se establece para el largo de los pacientes, ¿tá? Y bueno, y en ese sentido, Gray especifica que existen 2 categorías: una que es fuerte y otra que es débil o condicional. Y ahí es importante, porque si pensamos desde un punto de vista gramatical del idioma español, sabemos que lo opuesto a fuerte es débil, pero a veces se prefiere usar otra denominación como condicional o discrecional, o incluso se puede encontrar como calificada, ¿no? Porque a veces se piensa que débil puede confundir en que lo débil es la certeza de la evidencia, y no es así. Lo débil en este caso es la recomendación, la fuerza de la recomendación. Por eso es que Gray sugiere utilizar otros sinónimos como condicional, discrecional, etcétera. De todos modos, es frecuente, mismo el manual Grade, el libro Grade, habla de débil, e incluso en algunas guías de práctica clínica se encuentra como débil. Entonces, bueno, siempre es importante tener en cuenta esta connotación. Y bueno, ¿qué limitación grande tiene esta cuestión? Que el balance entre los efectos deseables e indeseables, como todo en las ciencias médicas, es un continuo, ¿no? Siempre va a haber un grado de arbitrariedad. Entonces, lo que recomienda Gray es que
existe un consenso en que para inclinarse hacia uno de los extremos del continuo, las ventajas deben sobrepasar las desventajas o viceversa. Entonces aquí, si miramos esta imagen, el medio de la imagen, ese cuadrado amarillo, sería como una zona neutra, ¿no? En donde no habría una alternativa sobre la otra. Si nos movemos hacia la izquierda de la imagen, ustedes pueden ver que dice no ofrecer e incluso eventualmente suspender, y eso hablamos de una recomendación fuerte en contra de una intervención. Y en el otro extremo, si nos vamos al extremo derecho de la flecha, señalado con el color verde, hablamos de una intervención que se debe ofrecer a todos por igual. Entonces eso hablamos de una recomendación fuerte a favor de una intervención. Y bueno, y al lado del cuadrado central tenemos dos situaciones. Hacia la izquierda, ofrecerla, pero solo en algunos individuos seleccionados. Y del otro lado, o hacia la derecha, ofrecerla a la mayoría de los individuos. Y esas situaciones son condicional en contra y condicional a favor respectivamente. Entonces, bueno, es importante también aclarar que de manera genérica siempre vamos a decir fuerza a las recomendaciones, pero en realidad estamos estableciendo dos características. Una que es la dirección, que es a favor o en contra de una intervención, y la otra es la fuerza propiamente dicha, esto que venimos diciendo, si es fuerte o condicional. Y esto lo podemos ver en esta imagen que presenta el Gradebook, que es bastante visual y que nos permite comprender bien este concepto, en donde se observa a la izquierda una balanza. Esa balanza lo que estaría mostrando son los riesgos y los beneficios de una intervención. Y bueno, vemos a la izquierda una recomendación fuerte en la que hay un peso, esa balanza está bien orientada hacia un lugar, y en cambio, a la derecha vemos que la recomendación es débil y esto se traduce en esa balanza muestra bueno, que los riesgos y los beneficios están muy parejos, ¿no? Sí vemos que hay una leve inclinación de la balanza, pero no es una inclinación tan importante como la de la imagen de la izquierda. Y en esto que estamos diciendo, que nosotros en las recomendaciones lo que estamos determinando son dos cosas, la dirección y la fuerza, les invito a mirar acá estas dos imágenes y mirando la imagen de la izquierda, les pregunto qué fuerza les parece que tiene esta recomendación, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, pero bueno, para hacer el ejercicio, es una recomendación fuerte, ¿verdad? Porque la balanza está bien inclinada hacia un lado, y si yo les digo que los riesgos están en esa parte de la balanza y los beneficios en la otra, les pregunto qué dirección tiene esa recomendación. ¿Qué les parece a ustedes? Es una recomendación fuerte en contra, ¿verdad? Porque hay un desbalance muy claro, muy notorio entre los riesgos y los beneficios. Sin embargo, si nos venimos a la balanza esquemática de la derecha, podemos ver que la recomendación en cuanto a fuerza es condicional, porque no hay un gradiente marcado entre riesgos y beneficios, y si decimos que los beneficios y los riesgos son esos respectivamente, podemos decir que la dirección de esta recomendación sería condicional a favor, ¿no? Los beneficios pesan un poco más que los riesgos. Bueno, pero entendemos qué es y cómo se determina la fuerza de la recomendación y que en definitiva lo que estamos determinando es la fuerza propiamente dicha y la dirección, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implicancia tiene la fuerza de la recomendación? Y acá va a variar según la óptica desde donde la miremos. Entonces, podemos verlo ¿qué implica? Para los pacientes, para los clínicos y para los tomadores de decisiones. Entonces ahí ustedes tienen en esta tabla, a la izquierda una recomendación fuerte y a la derecha una recomendación débil. Para los pacientes una recomendación fuerte, ¿qué implica? Que la mayoría desearía el curso de acción recomendado o la intervención recomendada. Solo una pequeña proporción no la desearía, y esto es lógico, porque somos
los seres humanos somos muy diversos, muy distintos, y ante situaciones similares podemos reaccionar o preferir de forma distinta. Entonces, una pequeña proporción seguramente no desea la intervención, pero una recomendación fuerte implica que la mayoría sí la desearía. En cambio, desde el punto de vista de los pacientes, una recomendación condicional implica que la mayoría desearía el curso de acción, pero muchos no. Si ustedes ven con el anterior, en la recomendación fuerte, explicita que solo una pequeña proporción no la desearía. Aquí muchos no la desearían. Eso es lo que está mostrando es la balanza, ¿no? De alguna manera está como más cerca a lo neutral. ¿Qué implicancia tiene una recomendación fuerte desde el punto de vista de los clínicos? Que la mayoría de los pacientes que se encuentran en esa situación debería recibir el curso de acción recomendado. Y en este caso, dado que la mayoría de los pacientes deberían recibir esa intervención, la adherencia podría ser un criterio de calidad o de rendimiento del tratamiento. Y en esta situación, ante recomendaciones fuertes, es poco probable que se necesite ayuda en la toma de decisiones. ¿Qué significa? Que el clínico tiene herramientas para decir, bueno, esto es lo que se debe hacer, o esta persona, este paciente, debe recibir este curso de acción, esta intervención. Probablemente no haya lugar a dudas. ¿Tá? En cambio, en una recomendación condicional, el clínico debe individualizar decisiones, tiene que ponderar los valores y preferencias de los pacientes, que ahora vamos a ver que esas son características que siempre se tienen en cuenta, pero que en recomendaciones de tipo condicional es incluso más necesario hacerlo. Y bueno, y las ayudas en las decisiones pueden resultar útiles, a veces los clínicos van a necesitar ayuda para tomar la decisión, y esto también se traduce en que como clínicos deben tener las herramientas para transmitir a los pacientes de alguna manera cuáles son las incertidumbres y bueno, y probablemente los pacientes van a requerir más tiempo para tomar la decisión. Y bueno, ¿y qué significa una recomendación fuerte desde el punto de vista de un tomador de decisión? Que la recomendación se pueda adaptar como política en la mayoría de las situaciones y que esto hace que esa intervención pueda usarse como indicador de rendimiento. En cambio, en una recomendación condicional, formular políticas a partir de estas recomendaciones requeriría de debates importantes, ¿no? Con amplia participación de los interesados que en última instancia la recibirían. Y bueno, y probablemente haya una gran variabilidad entre regiones, entre grupos de personas, y los indicadores de rendimiento no podrían ser estandarizados para todos los grupos de personas y todas las regiones y todas las situaciones, sino que deberían adecuarse a las mismas. Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una recomendación que es, que existe por supuesto, que es el uso de antibiótico-terapia en las primeras horas de la sepsis. Eso es una recomendación que se hace y que es una recomendación fuerte a favor del tratamiento antibiótico. Y bueno, ¿qué significa para los pacientes? Bueno, que la mayoría desearía ese curso de acción. Justo este es un ejemplo en donde, bueno, quizás a veces por características clínicas los pacientes en estado de sepsis no estén eligiendo, pero bueno, supongamos. Para los clínicos, ¿qué implica? Que bueno, que dado que un paciente está en sepsis, se debe iniciar, el clínico no tiene duda que ahí hay que iniciar la antibioticoterapia en las primeras horas, y para los tomadores de decisiones, esta recomendación puede ser un criterio de calidad. Como es fuerte, uno puede decir, bueno, en mi hospital voy a ver cuál es el nivel de cumplimiento de la antibioticoterapia en las primeras horas para los pacientes con sepsis, y si fuera baja por alguna razón, eso es un criterio de mala calidad, porque no se está cumpliendo un criterio del que se sabe que hay una recomendación fuerte. ¿Ah? Ese es un ejemplo como para ver cómo una misma intervención se puede comprender a lo largo de estas tres visiones, de los pacientes, los clínicos y los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, Grade lo que dice es que las recomendaciones se establecen de esa manera y se denominan fuerte y débil o condicional, pero hay dos situaciones muy puntuales en las que se habla en el manual de Grade, que es una recomendación solo en investigación, y eso es tal cual lo que dice el nombre. Son aquellas intervenciones que la mayoría de las veces son muy nuevas, son muy prometedoras, pero no hay todavía mucha evidencia, y bueno, al ser nuevas y muy prometedoras, probablemente tengan efectos indeseables que no están bien medidos y probablemente sean costosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí a veces los paneles pueden decir, bueno, esta recomendación solo en investigación, si se va a hacer una investigación en otra población, o bueno, o se va a seguir aumentando la investigación en esta intervención, se puede recomendar en esa situación, pero no por fuera de esa para toda la población.
Y bueno, y hay otra situación muy particular que es la no recomendación, cuando el panel, luego de analizar, dice, bueno, no podemos emitir una recomendación. Y eso puede suceder porque la confianza en las estimaciones que realiza el panel es tan baja que el panel mismo siente que recomendar algo sería especulación, más que certeza en la evidencia, ¿no? Cuando el equilibrio entre el riesgo y el beneficio está muy ajustado o los valores y las preferencias y los costos son muy variables entre regiones, entre personas, entre grupos, o cuando dos opciones tienen consecuencias indeseables muy diferentes con reacciones muy dispares, que en una persona no dé ningún efecto adverso y que en otra persona o en otro grupo de personas dé efectos graves. Ahí también. Sin embargo, lo que Grade recomienda es que el panel de alguna manera venza la incomodidad que le generan estas situaciones y logra hacer una recomendación. Y acá compartimos esta frase de la US Preventive Services Task Force que dice que los responsables de tomar decisiones no tienen el lujo de esperar a que exista evidencia certera. Aunque la evidencia sea insuficiente, el clínico aún debe brindar consejo, las personas, los pacientes deben tomar decisiones y los responsables de políticas deben establecer políticas, ¿no? Que son los tres este, puntos, los tres actores, digamos, que les mostraba yo en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, la postura de Grady es, bueno, entendemos que puede haber algunas situaciones en que la confianza no sea grande, pero bueno, todos tenemos que seguir, ¿no? La rueda sigue, los clínicos tienen que seguir haciendo la clínica, los pacientes decidiendo y tratándose, y bueno, y los tomadores de decisiones tienen que tomar decisiones. Bueno, entonces, ¿qué factores determinan la dirección y la fuerza de las recomendaciones? Y de lo que hemos venido hablando, ya algunos han salido. Son estos cuatro: el balance entre los beneficios y los riesgos de la intervención, la confianza en que la magnitud de la estimación del efecto de las intervenciones, perdón, la confianza en la magnitud para los desenlaces importantes, los valores y preferencias de los pacientes y el uso de recursos y costos. A esto se suma que no son criterios como más generales, también la factibilidad y la aplicabilidad. Pero bueno, no, Gray los recomienda como algo más transversal al proceso, no tanto dentro de estos cuatro. Vamos a ver muy rápidamente cada uno. En primer lugar, el balance entre los beneficios y los riesgos. Ahí lo que uno puede pensar es que, bueno, la estimación de la magnitud de los efectos deseables o indeseables, o de otra manera, la magnitud entre el balance de riesgos y beneficios, a priori pensamos que, bueno, una gran diferencia entre beneficios y riesgos tiene mayor probabilidad de derivar en una recomendación fuerte. Y acá tenemos un ejemplo, es la balanza que mostramos muy inclinada, ¿no? Por ejemplo, el uso de aspirina para prevención secundaria de un infarto agudo de miocardio, sabemos que la disminución del evento, infarto, ¿no? De un segundo evento, o sea, el beneficio es muy marcado, y si lo comparamos con los riesgos o los efectos adversos, bueno, supongamos que estamos considerando la epigastralgia, ese balance está muy marcado hacia los beneficios, ¿no? Entonces ahí hablamos de una recomendación fuerte, es esta situación entre la diferencia entre beneficios y riesgo muy marcada, me hace que la balanza esté hacia un lado. Esto puede ser también hacia los riesgos, ¿eh? Puede ser el caso al revés, que haya muchos más riesgos que beneficios, y ahí también hablamos de recomendaciones fuertes. ¿Ah? Vamos a ver si son a favor o en contra. En este caso, con esta imagen, estamos hablando de una recomendación fuerte a favor del uso de aspirina para la prevención secundaria del infarto. Y en cambio, cuando la diferencia entre beneficios y riesgos es más parecida, ¿no? No hay un gran gradiente, sabemos que la probabilidad de que sea la recomendación condicional es más grande, ¿no? Y acá ponemos otro ejemplo del uso de anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular para la prevención del accidente cerebrovascular, y ahí quizá ustedes ya saben, ¿no? Que en cuanto a disminución del evento, hay beneficio, ¿sí? Si lo comparamos con el riesgo, pero bueno, pacientes con riesgo alto de sangrado, ahí es como algo que está de alguna manera el gradiente no es tan grande como el caso anterior, ¿no? Y ahí lo que termina sucediendo en la práctica es que terminamos individualizando muchas veces, ¿no? La recomendación de anticoagulación NFA para prevenir la ACV. No todos los pacientes lo reciben de forma universal, y ahí ustedes saben que hay scores, está el Hasbled, bueno, otros, porque el riesgo de sangrado como evento adverso puede
traer otras complicaciones para la salud. Entonces, bueno, esto es el balance entre los beneficios y los riesgos que de alguna manera gráfica siempre pensamos en la balanza. El segundo punto es la confianza en la magnitud de las estimaciones del efecto de la intervención en los desenlaces importantes o críticos, y esto no es más ni menos que lo que vieron en la exposición anterior en este módulo de el nivel de certeza de la evidencia. Es eso, ¿tá? Ni más ni menos. Acá lo retomamos en la etapa anterior, el equipo, el grupo hizo la evaluación de la certeza final, y acá para emitir la recomendación, por supuesto que esto se tiene en cuenta, ¿no? No es lo mismo partir de una evidencia alta que una evidencia muy baja. Entonces, bueno, en esto mismo, típicamente una recomendación fuerte se asocia con una confianza alta o al menos moderada en las estimaciones del efecto para los desenlaces críticos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que recomendaciones fuertes y la mayoría de las veces parten de niveles de certeza altos o mínimamente moderados. Esto no siempre es así, ahora vamos a ver algunas excepciones. eh, y bueno, si hay una alta confianza en los efectos sobre algunos desenlaces críticos, que casi siempre son beneficios, pero hay baja confianza en efectos en desenlaces que también son críticos, pero que a menudo son daños, se justificaría una recomendación débil. Esto es una situación bastante frecuente porque muchas veces en los estudios que se utilizan para emitir las recomendaciones están más descritos los desenlaces críticos beneficiosos que quizá los daños a largo plazo. Entonces ahí, bueno, probablemente aunque la evidencia sea alta en cuanto a los beneficios, si los riesgos no están claramente definidos, quizá la recomendación vaya a ser débil. Y acá una frase del Gradebook, textual porque es muy, muy ilustrativa, que dice: incluso cuando existe un gradiente aparentemente grande en el equilibrio entre desenlaces deseables e indeseables, o sea, la situación que vimos anteriormente, lo de la balanza, los paneles se mostrarán con razón reacios a emitir una recomendación fuerte si su confianza en las estimaciones de efecto para algunos desenlaces críticos es baja, ¿tá? Es lo que veníamos explicando. Y bueno, y también puede pasar que haya una falta de evidencia directa en desenlaces críticos, y eso hace que la confianza en las estimaciones sea baja, ¿tá? Si no tenemos desenlaces críticos, aunque tengamos un sustituto de un desenlace bien medido, bien establecido, si no es un desenlace crítico, probablemente el panel va a preferir una recomendación condicional débil. Disculpen, no está pasando. Ahí. Pero, a pesar de que esto es así, de que la mayoría de las veces recomendaciones fuertes se sustentan en niveles de evidencia de certeza alta o moderada, Grade habla de algunas situaciones paradigmáticas en las cuales se justifica una recomendación fuerte a pesar de tener una confianza baja en las estimaciones del efecto para cada intervención. ¿Y cuáles son? Las vamos a ver brevemente porque son puntualmente 5. Por ejemplo, cuando existe evidencia de baja calidad que sugiere un beneficio en una situación que amenaza la vida, independientemente de los daños. ¿Ah? Por ejemplo, es el que existe en cuanto en la blastomicosis diseminada, la anfotericina B y el itraconazol son dos alternativas que se sabe que ambas funcionan, y hay evidencia de baja calidad que se inclina a favor de la anfotericina a pesar de que sea más tóxica. Y esto es porque se ha visto que reduce más la mortalidad en esta circunstancia clínica que el itraconazol. Entonces, si bien la evidencia que sostiene eso es de baja calidad, como es para una condición y una situación que potencialmente amenaza la vida, ahí podemos hacer una recomendación fuerte, aunque la estimación de la calidad de la evidencia sea baja. ¿Se entiende? Otra situación de este tipo es que existe evidencia de baja calidad que sugiera beneficio y evidencia de alta calidad que sugiere daño o un costo muy alto. Y esta es muy intuitiva, es por ejemplo el uso de body tag o body resonancia para detección de cáncer. Ahí hay evidencia de baja calidad que sugiere un beneficio, pero la evidencia es de baja calidad, pero hay evidencia de alta calidad que sugiere que es dañino incluso y muy costoso, no tiene sentido. Entonces ahí se sugeriría también, a pesar de que la evidencia sea de baja calidad, hacer recomendaciones fuertes. El tercer caso sería la existencia de evidencia de baja calidad que sugiere la equivalencia en dos alternativas,
pero que haya evidencia de alta calidad que sugiera menos daño para una de ellas. ¿Tá? Y este ejemplo es, por ejemplo, el uso para la erradicación de Helicobacter pylori en linfoma mal gástrico. Hay evidencia de baja calidad que dice que tanto la antibioterapia como la radioterapia, como la gastrectomía son alternativas con baja calidad, alternativas equivalentes, pero hay evidencia de alta calidad que dice que es menos dañino hacerlo con antibioterapia respecto a las otras dos, que son radioterapia y gastrectomía. Entonces, ahí también estaría justificado. Otro punto de estos es que existe evidencia de alta calidad que sugiere equivalencia de dos alternativas, pero hay evidencia de baja calidad que sugiere daño en una de ellas. Entonces, este es el caso típico del tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo. Tenemos dos grupos de fármacos, por un lado el labetalol, el nifedipino, o los IECA y los ARA. Esto desde el punto de vista de equivalencia, sabemos que ambos grupos son buenos, son efectivos para bajar la presión, pero en el caso del embarazo, la evidencia de baja calidad sugiere que hay más efectos adversos usando IECA o ARA2. Entonces, por más que la evidencia sea de baja calidad, dado que son alternativas, voy a preferir la que sea menos dañina, la que dé menos efectos adversos o riesgos. Y bueno, y por último, cuando hay evidencia de alta calidad que sugiere beneficios modestos, no grandes beneficios, y hay evidencia de calidad baja que sugiere la posibilidad de un daño catastrófico, y así lo pone Gray, un daño que es muy grande. Entonces acá el ejemplo es el de el uso de testosterona para pacientes con deficiencia androgénica que quieren utilizar la terapia androgénica para mejorar el riesgo de osteoporosis y la fuerza muscular. Hay evidencia de alta calidad que dice que hay beneficios modestos, ¿no?, en la fuerza y en el riesgo de osteoporosis de estos pacientes, pero eh, el riesgo que se podría llegar a ocurrir, el riesgo que implica darle este tipo de medicación a pacientes con riesgo de cáncer de próstata, sería catastrófico. El riesgo ¿no?, derivaría en un resultado catastrófico. Entonces acá también, a partir de una confianza baja, podemos hacer recomendaciones fuertes. Estas son las 5 situaciones que Gray toma en cuenta. Bueno, pasando al tercer aspecto que determina la fuerza de las recomendaciones, están los valores y las preferencias de los pacientes. Esto es no menor, eh, y la incertidumbre respecto a estos aspectos puede llegar a disminuir la fuerza de una recomendación. Podemos pasar de una recomendación fuerte a una condicional por este punto. Y de hecho sucede bastante porque quizás se hacen muy bien las etapas previas, ¿no? Se ve bien la certeza de la evidencia, se ve bien el balance entre riesgos y beneficios, pero en este aspecto, si bien hay estudios sistemáticos que están planificados para medir esto, sistematizados en el sentido de que tienen como su metodología de cómo hacer, de cómo incluir estas perspectivas de los pacientes, no se hacen habitualmente. En el mejor de los casos, lo que se hace es incluir a las personas diana de las guías, de las intervenciones, para que también opinen, pero no se hacen estudios sistemáticos en donde se vean los valores y las preferencias de los usuarios. Y ahí lo que puede ayudar bastante es la experiencia de los clínicos, que pueden, muchas veces, como ustedes saben, estos paneles son interdisciplinarios, va a haber personas expertas en clínica, bueno, en el mejor de los casos va a haber pacientes, va a haber personas expertas en metodología, y bueno, y los clínicos acá a veces ayudan bastante, porque hay situaciones que tienen más variabilidad que otras. Por ejemplo, es muy paradigmático también, el caso de las embarazadas, ahí los clínicos van a decir, bueno, por más que una intervención comporte con alta calidad de evidencia un riesgo mínimo, muy mínimo para el embarazo o para el feto, las embarazadas dicen que no ante esa intervención. ¿Se entiende? Porque se sabe, eso es algo conocido. La mujer embarazada nunca va a querer poner en riesgo al feto, por más que el riesgo sea muy mínimo y que la evidencia, desde el punto de vista de la certeza, sea alta. Entonces ahí los clínicos saben que eso no va a correr. Y en cambio, esta situación es que la variabilidad es como muy personal y depende incluso de los clínicos, dicen, de características de los pacientes hasta el optimismo, ¿no?, el nivel con el que afrontan la enfermedad y demás. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, el uso de corticoides sistémicos para la fibrosis pulmonar.
da un beneficio muy modesto en la enfermedad y con los efectos adversos que tienen los corticoides sistémicos, como todos sabemos. Ahí los clínicos lo que dicen es, bueno, hay pacientes, depende, hay pacientes que van a decir, por más que el riesgo sea mínimo, prefiero recibirlo porque sé que es algo que me puede beneficiar, y hay pacientes que dicen, no, si el riesgo es muy mínimo, con todos los efectos adversos, yo no quiero. ¿Tá? Entonces eso es una situación de alta variabilidad. Y bueno, y obviamente a mayor variabilidad reconocida o por los mismos pacientes o por los clínicos que están en esas situaciones, más probabilidad de que la recomendación sea condicional. Y bueno, y por último, pero no menos importante, está el uso de recursos y costos. Y Gray lo que dice es que los costos deberían considerarse como otro desenlace importante, así como decimos, bueno, los desenlaces de críticos de mortalidad o de calidad de vida, bueno, el costo debiera ser otro, porque es importante porque incluso intervenciones, uno a veces piensa que las intervenciones generan costos siempre, pero bueno, quizás sí, pero si van a mejorar la salud en aspectos que luego van a evitar hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas o tratamientos a largo plazo, quizá el costo a la larga disminuya. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay algunas razones que Grade podría aceptar que no haya un análisis de uso de recursos, que siempre deben estar explicitadas, que son la falta de datos confiables para hacer esos análisis, que la intervención no sea útil, que en un cierto punto se esté demostrando que no es útil, entonces bueno, ahí ya nos vamos a ahorrar esta etapa de calcular el uso de recursos, que los efectos deseables superen ampliamente cualquier efecto indeseable, y esto es como para el otro extremo, ¿no? Acá, bueno, no vamos a escatimar en gastos, al contrario, si es un efecto muy deseable y supera los no deseables y es algo muy positivo y bueno, lo vamos a incluir. Y bueno, y otra situación en la cual el panel decide o de alguna manera se le indica que las consideraciones de recursos no sean hechas por el grupo panel, sino por otros responsables de la toma de decisiones. Esto también es una situación válida. Bueno, y para ir finalizando, simplemente les quería mencionar los marcos de la evidencia a la decisión o los Evidence to Decision Frameworks, que es una terminología que quizá ustedes lo encuentren con más frecuencia, que son eso, marcos de trabajo en donde se ponen de manera estructurada y sistemática todo el proceso de decisión y lo que va explicitando es los motivos que van en el proceso que me van derivando las recomendaciones. ¿Tá? Y lo que hacen es ayudar al panel a moverse de eso, de la evidencia a la decisión, a través de la realización de juicios informados sobre el balance entre riesgos y beneficios. Es como a grosso modo un checklist de que todos los factores importantes se tomaron en cuenta para emitir la recomendación y también provee un resumen conciso para informar el juicio por cada criterio. Y acá vamos a ver muy brevemente en el manual Grade cómo es un framework de estos. Acá lo que ustedes ven es que tiene 4 columnas, el criterio que se va a evaluar, los juicios, la evidencia que sustenta esos juicios, ahora lo vamos a ver brevemente, y bueno, y consideraciones adicionales que el panel quiera hacer. Entonces partimos del problema. El primer criterio es si el problema es un problema prioritario, y ahí no, probablemente no, no está claro, bueno, varía, sí. Y ahí, bueno, si el problema es prioritario desde un punto de vista, como sabemos, desde la salud pública, si es un problema urgente, si tiene consecuencias serias, en cuanto a la magnitud numérica, ¿no? El número de personas que afecta, si es considerada prioritaria por organismos nacionales, por los ministerios locales o por organismos internacionales, y ahí, bueno, uno pondría si no, si probablemente no. Después, viniendo a la certeza de la evidencia, bueno, ¿cuál es la certeza global? Y ahí lo podemos ver por resultado. Para el resultado uno la importancia relativa es crítica, con certeza de la evidencia alta. Esto es un ejemplo ya para un desenlace. Para el desenlace 2 lo mismo. ¿Tá? Y acá la tabla de resumen de la evidencia, que lo que hace es para cada resultado ver una comparación de los grupos, de cuántas personas en los distintos grupos tuvieron el desenlace de interés, y ahí se calculan las medidas de efecto, bueno, en este caso los riesgos relativos. Después, si hay como no certeza importante acerca de cómo la gente, los pacientes valoran los resultados,
si se pueden anticipar los efectos, si los efectos anticipados deseables son grandes o no, lo mismo para los indeseados, ¿ah? Bueno, si son los deseados más, qué tanto relativamente a los no deseados son más grandes, ¿no? Perdón, pero lo estoy traduciendo en tiempo real, y por eso, bueno, y ahora tenemos, por ejemplo, otros aspectos, el uso de recursos, la equidad, la aceptabilidad por parte de los pacientes y la factibilidad. Entonces, bueno, acá lo que hace el panel es para cada resultado, como ustedes ven acá, llena esto y bueno, y ya queda ahí como un proceso que es transparente para consulta de por qué la recomendación se hizo como se hizo. Y bueno, y para finalizar, mostrarles este esquema que lo que hace es resumir todo el proceso, desde que partimos de una pregunta hasta hacer una recomendación. Se parte de una pregunta que se formula en pico, como ustedes ya saben, se hace una revisión sistemática, se seleccionan los distintos estudios, ahí se observan los diferentes desenlaces para cada estudio y se dividen, como ya vimos, en importantes o críticos. Se genera una estimación del efecto para cada desenlace. Ahí lo que hace Grade es aplicar las consideraciones para el nivel de certeza de evidencia. Si son ECA, partimos de un nivel alto y modificamos hacia abajo. Si son observacionales, partimos de un nivel bajo y en todo caso modificamos hacia arriba. Ahí obtenemos una calificación final de la evidencia para cada desenlace, que como vimos en Grade es alta, moderada, baja o muy baja. Luego hacemos una calificación global de la certeza y ahí decidimos la fuerza y la dirección de las recomendaciones teniendo en cuenta estos criterios que mencionamos: la calidad de la evidencia, el balance entre riesgos y beneficios, el valor, los valores y las preferencias de los pacientes y el uso de recursos. Y bueno, le podríamos agregar a este esquemita, como de alguna manera transversal a esto, el uso de los marcos para la toma de decisiones que vimos recién. Bueno, agradecerles, estamos a las órdenes por el foro, por cualquier duda, pregunta o comentario. Nos vemos allí. Muchas gracias por su atención.